Bienvenidos a Hecho entre Encinas. Me llamo María Isabel. Os presento un nuevo tutorial. La funda de la tabla de planchar está ya bastante estropeada. La voy a cambiar. He cortado tira de 52 centímetros y cuando no tenía suficiente pues le he puesto 2 pedazos hasta formar la tira. Los colores son en gris y en azul claro que combinan bien. Así a lo largo, no, bastante más que lo que mida la tabla de planchar. Y luego la parte de delante le he hecho la forma de la tabla de planchar. Hay que poner el forro, este va a ser el forro, es de otro color, pero no importa, como no se ve, el derecho con el derecho, encima del derecho. Este es el derecho del forro con el derecho de la funda. Y hace falta también guata, que se la voy a poner encima de la parte de arriba. Me queda un poquito más estrecho, pero como no importa, porque como esto de los lados va a estar encogido, con una goma que le voy a poner o algo para que vaya encogido, pues no importa, luego se lo voy a acolchar. Entonces tiene que ir en ese orden. La guata encima de la funda y después el forro debajo. Se cose todo alrededor, dejando un espacio sin coser para meterle la goma. Y después se acolchará después. Pues al darle la vuelta le he hecho una costura a 1 centímetro aproximadamente para poderle introducir la goma. Y por el lado que le dejé la abertura, aquí está, pues veis que también le he hecho la costura ahí en el borde, a 1 centímetro, porque la goma va a ir introducida por ahí y tiene espacio. ¿Veis cómo le dejé la abertura? Pues tiene espacio para introducirle la goma. Ahora, esta parte de atrás le redondeé un poquillo los bordes para poderle meter también la goma mejor. Y ahora lo voy a acolchar. Entonces, con líneas rectas pero en diagonal. Entonces con una regla, voy a dibujar una línea en diagonal, más o menos, que pueda venir así. Yo creo que es bastante así en diagonal. Con el jaboncillo la voy a hacer. No se señala bien, pero bueno,
Es simplemente para saber un poquillo por dónde va. Hay que tenerlo claro. Y luego le voy a hacer otra en el otro sentido, poniendo estas líneas sobre la línea de abajo. Le voy a dibujar otra línea en diagonal para poderle luego acolchar. Una así y la otra como en cruz, tiene que ir en cruz. Con esas dos tengo suficiente, porque luego ya lo voy a hacer en la máquina guiándome. Bueno, esto como se va a borrar después, que es jabón, pues no hay problema. Ahora ya a la máquina. Se me olvidaba deciros que voy a acolchar, pero no voy a pasar de ese pespunte, porque si no entonces no puede pasar la goma. Llegará hasta el borde de donde le he hecho la costura, en todos los lados. Y también que le he puesto unos alfileres para mantener todo en su sitio. Luego se los iré quitando conforme vaya haciendo el acolchado. Pues resulta que la máquina dice que no quiere coser. No cose porque lo encuentra muy duro y no hay manera. Entonces he tenido que recurrir al plan B, que es hacerlo a mano. Le he hecho los dibujos con la regla a 10 centímetros, le seguí haciendo a 10 centímetros aquí y a 10 centímetros en el otro lado, y ahora lo voy a hacer a mano usando el dedal, porque es verdad que está duro. El piqué desde luego no es apropiado para hacer un patchwork, pero bueno, en este caso lo he utilizado y claro, aquí en estas partes que son dobles, porque tiene la costura y luego la parte, el forro más la guata, que quizás no es la apropiada, pues no, la máquina no lo cose. Entonces lo voy a coser a mano, que os voy a enseñar cómo se hace. Lo voy a arrimar un poquito. Y tampoco tenía hilo apropiado, entonces lo he puesto doble. He puesto el hilo doble tiene que ser un hilo fuerte, pero no tenía un hilo fuerte para coser esto. Entonces aquí es que estoy de pie, pero bueno, para que lo veáis, abajo y los voy sacando la aguja, la introduzco, la voy sacando, la introduzco, la voy sacando y aprieto con el dedal y tiro. Entro, saco, entro, saco, entro, saco. Se hace muy rápido, la verdad. Y así también se queda rústico y se queda bonito también. Es verdad que aquí en esta parte está bien duro. Comprendo que la máquina no quiera coserlo. Aquí está bien duro. Bueno, que veáis que siempre hay una solución. Si no se puede de una manera, pues de otra. Y para dibujarlo, pues uso una regla. ¿Veis cómo se queda? Ahora le voy a introducir una cinta por la abertura que le hice, que le dejé. Voy a utilizar cualquier cinta, puede ser elástica o no.
y la voy a ir introduciendo por ahí. Así, todo alrededor. Avanzo un poco y luego tiro. Bueno, pues ahora os enseño el resultado.